fusionar a la Guardia en la defensa, pero hay una suspensión. ¿Qué procede aquí? Pues es un albazo legislativo. Yo creo que precisamente lo que quieren evitar es que haya una mayor discusión de este tema. Quieren ya darle un carpetazo y además quieren separar esta discusión de lo que está planteando el presidente de la mesa directiva. No solamente hay una suspensión, sino que el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, hizo una petición directa de que la Corte se pronuncie sobre este asunto, porque hay diversos juicios, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, juicios de amparo, que la Corte ha traído, que la Sala Superior tiene para su revisión. Muchos ya llevan 3, 4 años en proceso, y lo que está pidiendo el presidente de la mesa pues orientaría, yo creo que esta discusión, que a todas luces para nosotros representa una violación del texto constitucional y un atropello a el espíritu de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. ¿Tendría que haberse obtenido la Cámara, bueno, en este caso la presidencia, de declarar la constitucionalidad hasta que se resolviera, o sí influye en...? Porque finalmente no va a entrar en función mientras esté la suspensión, ¿no? Y además nos da materia para una nueva impugnación. Más que abstenerse, lo que yo creo es que se debió de plantear primero en la Junta de Coordinación Política, como se hace con todos los casos que forman parte del orden del día. Uno entiende que si de repente tenemos un sismo, una tragedia, una catástrofe natural en alguno de los estados y te pasan a firma un acuerdo de la Junta de Coordinación Política extemporáneo, porque está atendiendo una situación de emergencia no prevista, pues uno entiende que eso pueda tener un trámite de urgencia, digamos, de excepción. Pero que un asunto sustantivo, una reforma constitucional que se discutió aquí, fue al Senado, regresó, que llevamos años discutiendo, que se discutió en los congresos de los estados, que se sigue discutiendo en muchos congresos locales. Ayer el secretario de Gobernación estuvo en Jalisco para discutir este mismo tema. Que la pasen así fast track, con albazo legislativo, sin reunión de Junta de Coordinación Política, nos parece que es una muy mala señal y una muy mala forma de operar un tema sustantivo para la vida pública de México. ¿Y confirma la alianza PRI-Morena? ¿Están rendidos? ¿Están entregados? Pues sometidos, han sido víctimas de la extorsión, se dieron la extorsión. Ustedes saben que hace unos días se pedía aquí que se destituyera al dirigente nacional del PRI de la Comisión de Gobernación. Hoy se les olvidó esa solicitud, e incluso lo están proponiendo como que una de las comisiones que dictamine la reforma en materia electoral, que ese fue el primer signo visible de este pacto en materia electoral. Y sin duda alguna pues vemos al PRI sometido, las declaraciones del exgobernador de Oaxaca en apoyo a la reforma electoral, la actitud entreguista de los gobernadores del PRI en los estados donde hemos tenido elecciones, e incluso bueno, el cambio de actitud que hay de todo el gobierno de la República hacia la dirigencia nacional. Yo espero que la presión de la sociedad haga que el PRI no se doble en la reforma electoral y que no presente una contrapropuesta, porque además, si se aprobara una reforma constitucional que digamos no sea tan mala en materia electoral, ¿cómo vamos a controlar lo que se derive en las normas secundarias? El problema de aprobar reformas constitucionales con una mayoría de este régimen, que es darle un cheque en blanco para las reformas secundarias, las reformas a las leyes secundarias, y estamos viendo la actitud de golpeteo del presidente. Hoy exhibe una grabación ilegal, lo mismo que hace Laida Sansores con Ricardo Monreal ahora, que es el nuevo blanco favorito de la gobernadora de Campeche. Lo hace él, además vieja, con el presidente del Instituto Nacional Electoral. Eso es a todas luces un acto ilegal de intimidación, y que nosotros por eso hemos estado consistentemente defendiendo la autonomía del Instituto Nacional Electoral y convocando al PRI a que deje de facilitarle el camino a Morena. ¿Se pasa de ingenuo el presidente porque piensa que con esto va a detener la manifestación para el próximo domingo, y sobre todo pues tratando de confrontar nuevamente, ¿no?, a la población? Mire, no es ingenuo. El presidente tiene muy claro cuál es su estrategia,
Por eso, de hecho, nosotros hemos dicho que los partidos no deben de contaminar con su presencia la marcha del domingo. La marcha del domingo creo que debería ser ciudadana. Es muy distinto si un legislador o legisladora quiere acudir a título personal o individual, si nos solidarizamos y expresamos apoyo. Pero a final de cuentas lo que importa que los partidos hagamos es, ahora sí que fajarnos aquí y cumplir con nuestra responsabilidad a la hora de la votación. La marcha ciudadana, yo la respeto. La estrategia del presidente es clara, las va a descalificar, es excesiva, pero el presidente siempre está hablando, digamos, con su base electoral, siempre está priorizando la parte electoral por encima de la estabilidad social del país. Y pues más que ingenuo, me parece una actitud temeraria por parte del presidente, provocadora, y que yo soy de la opinión que no hay que caer en el juego. Pero el Partido Revolucionario Institucional, al anunciar el día de ayer que va a estar presente en la marcha, le está haciendo el juego al presidente de pues quitar a lo mejor esta imagen de organización civil que tenía la marcha y empezar a promover que es una cuestión partidista, porque digo, pues a final de cuentas creo que como ciudadanos pues tampoco se trata de una defensa del PRI, se trata de una defensa del INE. Y por otra parte quisiera preguntarle cómo ve estos llamados de Alejandro Moreno cuando hasta los ha invitado a integrarse a la alianza que tienen precisamente contra el gobierno, pero pues ayer vimos en la cuenta del Partido Revolucionario Institucional que metódicamente pues empezó una serie de ataques hacia su persona, hacia tweets anteriores y hacia que pues está al servicio de Moreno. Sí, y además ayer también se dio a conocer cómo intervino él constantemente en contra del candidato de Movimiento Ciudadano. Si ustedes ven el fragmento de la conversación ilegal que da a conocer ayer la gobernadora de Campeche, hay un momento en el que le dice, oye, el que está creciendo mucho es Movimiento Ciudadano, incluso ya rebasaron. No, dice, ponlo abajo, así dice, de la loca. Ellos al final de cuentas pactaron también ese fraude electoral en Campeche, es una cosa, justo con el secretario de Gobernación, porque como es el estado vecino de Tabasco y él era el gobernador de Tabasco, hubo una intromisión brutal. De hecho, hubo mucha gente que cambió su domicilio de Tabasco a Campeche para esa elección. Hubo una participación irregular en la zona limítrofe de Campeche con Tabasco. Nosotros ganamos en el estado en todas las zonas, menos en esa. Y creo que se confirma pues un pacto que viene de mucho antes, el pacto que también se hizo en el caso del senador Monreal para Zacatecas, que denunció la propia senadora Claudia Anaya. Y yo sí creo que contamina, sin duda alguna, un esfuerzo ciudadano esta posición de un partido político de tratar de apropiarse de una marcha que defiende al INE, que defiende un legado democrático que va más allá de nosotros. De hecho, nosotros mañana vamos a recibir aquí algunos grupos ciudadanos que irán a la marcha, les vamos a expresar nuestro respaldo, nuestro apoyo, pero les vamos a expresar que queremos que este es un espacio que no se debe deslegitimar, que no le debemos hacer el juego al presidente pintándolo de colores partidistas de una disputa electoral cuando es una disputa que va más allá de lo electoral. Y en cuanto a la invitación que él hace de esta forma inconsistente, porque al mismo tiempo que nos descalifica supuestamente nos invita, pues decir que nosotros jamás confiaríamos en un aliado electoral como él en lo particular. Hay muchas personas que han militado o que militan en el PRI que desde nuestro punto de vista generan confianza, pero el caso de él es claro que no se puede confiar en la palabra de alguien que está todo el tiempo con contradicciones. Yo no le tengo miedo a que escarben en el pasado, a que haya un ataque personal, porque además no hay nada de qué avergonzarnos. Nosotros no éramos los que hace 10 años éramos empleados de Osorio Chong y hoy somos empleados de Adán Augusto. Eso es lo que él ha hecho a lo largo de su vida. Ellos siguen siendo los mismos de hace 10 años, empleados de la Secretaría de Gobernación, independientemente de quién cambie en el cargo. ¿No tienes nada que te puedan presionar o que te tengan bien agarrado para que cambies tu voluntad, ¿no?, sobre reforma electoral, como le están haciendo ahorita a Jorge Romero? Sí, sin duda tienen siempre posibilidades de presionarte, de amenazarte, de chantajearte, y también, porque lo decía creo que Agustín Basabe Benítez, el padre de nuestro compañero vicecoordinador, decía, Adán Augusto es la política del garrote y de las zanahorias. Y han puesto siempre sobre la mesa ambos con el caso de Movimiento Ciudadano. Nosotros ayer platicábamos, justamente ahora que estoy conversando con ustedes, con los medios de comunicación, con los periodistas, platicábamos justamente con los concesionarios
y con los empresarios de la industria de radio y televisión y también de algunos periódicos, justamente el gobierno, algunos emisarios del PRI están ofreciendo revertir algunas de las cosas que se hicieron en 2008, en 2009. Hay muchas zanahorias para quienes quieran comprometer su voto, hay tanto la extorsión como la invitación a gozar de sus privilegios, pero creo que pensar en el bienestar individual, repartirse las cenizas del país, pues no es una buena idea. Lo que le pasaría al país con una reforma electoral como la que quiere el gobierno, pues sería acabar con el único logro que tuvimos en la alternancia, en la transición democrática, que fue quitarle al gobierno la organización de las elecciones. Eso, si algo le podemos agradecer a la generación en este caso de mis padres, es que nos dieron un INE autónomo y una organización confiable de las elecciones. No dejarle eso a nuestros hijos pues sería una traición histórica, una traición a nuestra democracia, y creo que no hay nada que lo valga. No hay nada que lo valga, ni el golpeteo, ni las embajadas, ni los consulados. Bueno, mucho menos una cuestión de ese tipo que nosotros hemos consistentemente rechazado por parte del gobierno de Morena y antes del PRI. Pero sí les han ofrecido, o más bien preguntarle, en esta política del garrote o la extorsión que emplean para convencerlos a votar a favor, ¿a ustedes de qué manera los han intentado convencer o extorsionar? Bueno, ustedes han visto, ha sido muy visible la actitud del secretario de Gobernación. Ayer creo que me mandaron un video en Chihuahua atacando de nuevo a Movimiento Ciudadano, al diputado de Movimiento Ciudadano, lo hizo en Colima, lo hizo en Baja California. Ha buscado lastimar a los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano, condicionarles el apoyo de las fuerzas federales en materia de seguridad. Eso es algo que él ha hecho públicamente. Nosotros no hemos caído en ese juego, y también han intentado, por supuesto, invitar a la gente que milita en Movimiento Ciudadano a sumarse a el gobierno, el movimiento del presidente López Obrador. Incluso eso es algo que ha sido también público. Nosotros no creemos que esto sea una disputa de cargos, ahora sí que, como decía el presidente, de vulgares ambiciosos, y pienso que es el momento de resistir por la República y que la reforma electoral se debe discutir pasando la elección presidencial. Oiga, coordinador, ¿y qué opinión le merece que Dan Augusto diga que va a seguir en su gira por los estados pese a esta declaratoria, que finalmente promover la aprobación en los congresos era el pretexto? Pues confirma que lo que él está haciendo, igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es estar en campaña. De hecho, leí por ahí unas declaraciones del canciller Ebrard, acusando la falta de piso parejo que ha denunciado el propio senador Monreal. Pues me parece que es muy evidente que el presidente tiene dos candidatos, una candidata y un plan B, que sirve doblemente, porque el plan B le sirve para golpear a la oposición, y que, con todo respeto, pues a los únicos que ha golpeado es a Movimiento Ciudadano y al presidente Calderón, y le sirve también para legitimar la interna, en cualquiera que sea el resultado. Entonces, pues creo que ese doble juego está muy claro. Yo tengo claro que ellos están en campaña. Ayer 3 horas de nuevo, la línea 3 del metro, ha sido la línea 7, ha sido la línea 4, ha sido una constante que la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación están vacantes porque sus titulares están en campaña electoral, e incluso cuando ya se pasó la declaratoria oficial que siga visitando los estados, pues habla de cuál es su verdadero interés, un interés electoral, no un interés que corresponda a su encargo como secretario de Gobernación. Al INE lo tienen atado de manos, porque si les dice que están en precampaña, que están violando, pues se ríen, y si los deja, pues también dicen, pues cómo les da chance de que anden dispendiando o gastando el dinero público, porque no son sus recursos, es dinero que tienen de presupuesto ellos. Bueno, es muy importante que se registre que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 votos contra 0, desechó, o más bien nos dio la razón en la acción de inconstitucionalidad contra el decreto interpretativo que se aprobó aquí, que impulsó, ustedes recuerdan, el entonces presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Él impulsó primero una controversia constitucional contra lo que estaba haciendo el INE para regular el proselitismo electoral de los funcionarios. La Corte la desechó de plano, de una manera pues vergonzosa para él en términos de su profesión como jurista.
Y después se les ocurrió la magnífica idea de hacer un decreto interpretativo que incluso ni siquiera cuidaron en referirse a la actual ley general de instituciones electorales y de partidos políticos, sino que tuvo muchos errores también de forma. La Corte ayer, 11 votos contra 0, decreta la no constitucionalidad, expulsa ese decreto interpretativo del cuerpo normativo, y creo que esa es una derrota que nos da luz de lo que seguirá. Yo creo que esta es una violación flagrante a la normativa electoral, que están violando la Constitución y la ley quienes se promueven anticipadamente para una campaña, y que si el INE está a la altura en el 2024, estos dos personajes ni siquiera deberían de tener, lo ha dicho también el senador Monreal, su registro como candidatos a la presidencia. Oiga, y el presupuesto que pues ya se perfila para aprobarse esta semana, ¿sería el primer paso de ahorcamiento al INE en estas presiones, pues para, digamos que si no procede la reforma electoral, pues probablemente ni van a nombrar a los 4 consejeros faltantes el próximo año, ni va a tener el presupuesto del INE para los ejercicios que se le exigen? Sí, para la operatividad mínima, porque ustedes deben de recordar que si usted le descuenta lo que es la administración de la credencial de elector, del padrón electoral y el dinero que se distribuye a los partidos políticos, en realidad el presupuesto del INE es más o menos de la mitad de lo que se anuncia. Si le recortan el 24% al INE, en realidad le recortan la mitad de su presupuesto operativo. Eso, más que un recorte presupuestal, pues es un dislocamiento, es un desmantelamiento institucional al INE. Creo que hay que pelear también eso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente, la protección a la autonomía constitucional del INE pasa porque tenga un presupuesto suficiente, digno. Creo que el INE también tiene que reflexionar, valorar, ser muy estratégico en esta batalla, sí cortar algunos excesos que haya y sí plantear algún discurso de racionalidad, pero que tampoco nos debemos de meter a esa discusión sin entender lo que está detrás. Están aniquilando al INE, están destruyendo al INE, y en estos momentos no hay nada más importante por el bien de la República que su defensa. Gracias. Muchísimas gracias, muy amables.